Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gran gusto que nos acompañe Jennifer Clement con su libro La viuda Basquiat, del cual hemos estado leyendo las últimas 3 semanas y que bueno, estaremos platicando con ella para que nos cuente cómo escribió el libro y varias cosas más que tenemos como curiosidad de preguntarle, ya que tenemos la oportunidad de que nos acompañe. Jennifer, bienvenida a Recomiéndame un buen libro y muchas gracias Ay, por aceptar. muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Me emociona mucho que hayan leído el libro y me encanta platicar del libro. Pues si nos quieres platicar un poquito de ti, sé que naciste en Estados Unidos, que te criaste en parte en México y que has regresado también a Estados Unidos. Platícanos un poquito de ti y luego platícanos la motivación para escribir este libro. Bueno, digo, yo me vine a México cuando tenía 6 meses de edad. Mis padres vinieron de los Estados Unidos y luego yo regresé a Nueva York como a los 18 años porque fui a estudiar a la universidad ahí y fue ahí donde azarosamente conocí a, a Basquiat, a Keith Haring, a Dondi, que fue el gran grafitero, a, a muchas personas, a Madonna, ¿no? Que en ese momento pues nadie era famoso, el único que era famoso era Andy Warhol, pero nada más. Entonces, pues de alguna manera fue como una cosa un poco inocente, porque ¿quién iba a saber que estas personas se iban a volver tan famosas, ¿no? Entonces, y luego ya me regresé a México a los 27 años. Me fui a los 18 y me regresé a México a los 27. Entonces, bueno, decidí escribir el libro. Bueno, realmente siempre siento que lo escribí realmente como que de un lugar de inocencia, porque Basquiat no era tan famoso en ese momento. De hecho, lo rechazaron 19 editores, unos diciéndome quién es Basquiat y por qué nos interesa la novia, ¿no? Y cosas así. Pero lo que había sucedido es que yo había escrito poesía sobre Suzanne, sobre la novia de Jean-Michel, y para mí siempre ella ha sido una musa, lo fue en ese entonces, lo sigue siendo, seguimos siendo grandes amigas. Y también fue una musa de Basquiat, también fue una musa de Clemente. Entonces, el libro surge de la poesía y yo lo que pensé siempre es que lo quería escribir como algo que nace de los poemas, ¿no? Entonces, por eso está escrito de esta manera, que es más como representación de la época, como que si yo quería que el libro, como una canción, como una obra de arte, fuera del momento, no sobre el momento, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una parte importante de mi intención del libro. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción y vámonos con las preguntas. Nela, adelante. Hola, buenas noches, Jennifer. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Como te comentaba hace ratito, una de las novelas que más me gustan tuyas es Lady D. Y ahorita leer La viuda de Basquiat fue algo muy interesante porque normalmente en el club luego no tenemos la oportunidad o el acercamiento de poder leer libros como de un género autobiográfico. Entonces creo que este libro sale como del canon de cómo puedes encontrar una autobiografía por la manera en cómo lo escribes. Lo haces de una manera fragmentada, lo podría decir yo, aunque tú ahorita ya nos estás diciendo que es hacia un estilo poético. Lo digo que es una manera fragmentada porque como viene por partecitas, o sea, no es algo tan lineal, creo que tú escoges ciertos pasajes y hacia eso va también ahorita mi pregunta. Hay una línea temporal que a lo mejor tú pudiste haber abarcado y nos pudiste haber contado a lo mejor tu amistad con Susan o hacer como muy puntual en ciertos pasajes en la vida entre ella con Basquiat y no fue así.
sino que tú decides poner títulos que están, a veces piensas que es como un título de algún cuadro, puede Ujú. ser alguna alusión a algún momento que nos vas a ir presentando. eh, y entonces, esa manera en como tú lo tienes como pequeños fragmentos, se van uniendo, va haciendo como una constelación. Y creo que para el lector es interesante porque no se vuelve tedioso. Estamos leyendo un avance en la vida de Susan, nos presentas ahí una infancia un poquito complicada, no nos la presentas tan abrumadora. Entonces sí entendemos el contexto de que fue una persona que sufrió abuso, sufre pobreza, pero se convirtió en una musa. Cómo llega a ser Venus, cómo va conociendo a algunos personajes importantes de la cultura pop. Y Basquiat no es el centro del libro, o sea, nos llama la atención porque vamos buscando, ¿no? Indicas algunas obras, lo vamos viendo, pero se hace una esfera muy dinámica, muy bonita. La verdad es que el libro sí me gustó cómo lo tienes escrito, entonces mi pregunta va hacia eso. ¿Cómo decidiste la estructura en cuanto, a ver, tengo mucha información que contarle a los lectores, pero yo quiero contar nada más estas partes, porque si no, o sea, tú nos pudiste haber contado toda una historia de amistad y tú apareces muy poquito en el libro. Ya cuando te vemos que apareces, digo, ay, es que aquí está la parte de la amistad y así de, ¿por qué no supimos más, no? Pues me encanta tu pregunta porque tu pregunta tiene que ver con la forma del libro, ¿no? Y es una cosa que en todos mis libros es algo muy importante. Ahora, tanto en La Viuda Basquiat como en este nuevo libro mío que acaba de salir, que es mi último libro, que se llama La Fiesta Prometida, que es realmente la historia, es la historia, mi historia, un poco la historia de cómo me hice escritora, pero también es la historia de dos ciudades. Está dividido en dos partes, la Ciudad de México y la Ciudad de Nueva York, porque en mi imaginación son ciudades hermanas, así las vivo. Entonces, en los dos casos, a mí me interesa mucho la fragmentación. Entonces, es algo que escribe T.S. Eliot en su ensayo sobre los poetas metafísicos. Él habla de que la vida es una fragmentación. Y luego, por ejemplo, Borges habla de la memoria como un montón de espejos rotos. Entonces, en los dos libros que son memorias, decidí como que usar esta idea de así, un montón de espejos rotos, ¿no? Entonces, es la forma de los dos libros. Claro que el libro de La Viuda Basquiat está la voz de Suzanne, que yo lo escribí. Mucha gente se confunde y me dice, ¿la entrevistaste? No, yo lo escribí así, ¿no? Entonces, además la escucho adentro de mí. Entonces, pero quería hacer como el juego de las voces en ese libro también. Y mi segunda pregunta sería, ¿hay algo que tú hayas colocado en el libro y que te haya gustado como abordar más y decidiste, lo voy a recortar un poco, Sí. o porque a lo mejor era como un pasaje difícil de contar? A veces me gusta hacerle esta pregunta a los escritores porque nos lleva a reflexionar qué los lleva a esas decisiones, ¿no? A veces ustedes están conformes con el libro o tienen luego esa sensación de quiero mejorar, o sea, como esa continua búsqueda de pude ser esto, entonces para saber ahí un poco tu percepción acerca de el libro, la verdad es que nos gusta como lectores, pero sí me gusta preguntarle al escritor, ¿no? ¿Te Ujú. hubiera gustado abordar una parte más Pues o mira, tuve algo? que controlar el libro de la viuda Basquiat porque tenía que ser el libro de amor de ellos. Entonces, digo, no me metí mucho, no conté mis historias. Digo, yo llegué a Nueva York en el 78. De hecho, mi gran amigo fue Keith Haring. De hecho, los primeros poemas que yo leí fueron con él, porque él tenía un pequeño club con unos amigos que se llamaba Club 57, donde los miércoles hacía lecturas de poesía. Entonces, mis primeros poemas los leí con él. Pero claro, eso no lo iba a contar porque Suzanne no llega a Nueva York hasta 1980. Yo ya llevaba 2 años en Nueva York.
pero no era mi historia, era la historia de ellos. Entonces, digo, yo tenía que no meterme, aunque en un momento, como bien lo dices, de repente aparezco, porque en todo en este ejercicio de escribir, pero también en el mundo de derechos humanos, en la cual he estado muchísimo, en una organización que se llama PEN, hemos estudiado mucho el papel del testigo, cuando eres testigo de algo, ¿no? Entonces yo fui testigo de la bondad de Suzanne, ¿no? Entonces me metí no para meterme, sino como un testigo que puede decir, yo vi que hizo esto y yo vi que hizo eso. Y claro, en ese momento no íbamos a saber nunca que iba a volverse un médico, una psiquiatra, digo, una mujer que sí se dedica a cuidar a los demás, ¿no? Pero eso ya estaba. Entonces yo quería ser el testigo de eso. Y luego en términos de haber dejado muchas cosas afuera, pues yo creo que por eso varias décadas después de que escribí La Viuda Basquiat, ya quise como que ampliar toda esa experiencia con mi llegada en 78, mi amistad con Keith Haring, mi amistad con Colette, con Dondi, que murió de SIDA, que fue el gran grafitero, que fue de mis mejores amigos. Todo eso que no está en La Viuda Basquiat, ahora sí uno lo puede leer en La Fiesta Prometida. Pues muchas gracias. Y última pregunta. Esta Susan, ¿qué te ha comentado acerca del libro? Sus No, pues a impresiones. Susan le fascina el libro. Digo, claro que yo se lo enseñé antes de publicarlo. Sí hubo una historia que me pidió que lo sacara, que lo saqué. Pero no, a ella le fascina el libro, le encanta el libro. No, Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. de nada. Muchas gracias. Adelante, Norma, por favor. Muchas gracias, Jennifer, qué gusto. Oye, déjame platicarte, yo leí el libro en inglés y Ujú, bueno, como leo muy lento en inglés, me tardé mucho, ¿no? Pero la verdad es que me pareció una lectura súper fluida. No tuve que correr al diccionario a buscar qué significaba alguna palabra, porque me parece que no es pretencioso. O sea, lo escribiste para que los lectores pudiéramos asimilarlo muy fácilmente. Eso me encantó. Y me gustó también muchísimo toda esta parte de la ambientación, de cómo es ese círculo en el que se desarrollan los artistas y cómo buscan a través de las drogas, del sexo, de experimentar nuevas formas. Me parece que está muy bien descrito porque la verdad es que yo no conocía a Basquiat, soy un ignorante, lo admito, hasta que me lo presentaste y entonces empecé a buscar sus obras y la verdad es que me abrió un panorama completamente diferente a lo que yo tenía como concepto de arte, porque veo que hay muchas formas de expresión que no necesariamente son, no sé, los clásicos, el cubismo, ya sabes, como lo que vemos en los museos, no sé, en París, en España, sino todo esto que es como arte más callejero lo ujú, cual me abrió los ojos, y eso te agradezco mucho por haber escrito esto y recomiéndame un buen libro por haber escogido el libro. Yo quiero preguntarte, te iba a preguntar acerca de si Susan, previo a que se publicara el libro, había revisado contigo la obra y que te hubiera dicho, ay, por aquí, muévele esto, cámbialo o esto de plano, quítalo. Ya nos contestaste que sí ujú. hubo algo al respecto. Entonces quiero preguntarte acerca de la portada, porque la foto me parece de dos jóvenes tan potente al lado de un básquet que parece como un niño. O sea, son tan jóvenes y él se ve muy inocente. ¿Cómo fue que escogieron esta fotografía? Pues mira, en estos tiempos tomamos fotos todo el día, tenemos mis teléfonos y hay miles de fotos en todas partes, pero en esta época, pues digo, nadie tenía cámaras, no tenías estos teléfonos celulares. Y la verdad es que existen muy pocas fotos de todos, porque digo, no era un momento de tomar miles de fotos como ahora, porque no era fácil. Me acuerdo que muchos teníamos esta cámara de Polaroid, que en el momento ves la foto, pero claro, tirabas el negativo, entonces
ya esas fotos, yo tengo unas fotos que están negras y claro que no tengo los negativos, ¿no? Ujú. Entonces fue una época diferente. Ahora, esta foto es muy interesante porque está tomado en Canadá cuando Suzanne era mesera lo cuento, en este restaurante donde Norman Mailer, un escritor muy famoso norteamericano, se había como, no sé, como que si él se entrometió en un caso de un asesino encarcelado que había escrito y como que ayudó a sacarlo de la cárcel, lo llevó a toda la sociedad literaria de Nueva York y una noche que Susana se había ido a Canadá, un joven tomó su lugar como mesero y este asesino mató a la persona que tomó su lugar. Fue un asesinato muy famoso y entonces Jean-Michel, en el horror de que pudo haber sido Suzanne, se fue corriendo a Canadá para estar con ella y esta foto se tomó en un restaurante en Canadá. Y los dos tienen 20 años. También por eso es una foto tan hermosa. Lo más curioso, que algún día quizá lo voy a tener que escribir, si no lo escribe la artista Carmen Parra, es que asesino, claro, vino a México. Digo, Digo, es como un cliché los criminales que van huyendo a México, ¿no? Entonces vino a México y estuvo aquí y eso es otra historia loquísima, porque hay como muchas conexiones entre Nueva York y México y hago como un tejido de todo eso en La Fiesta Prometida. Pero esta historia es increíble, pensar que el asesino después de hacer esto se fue corriendo a México. Y recibido aquí porque muchos mexicanos en el mundo artístico literario de Nueva York, entonces pensaban que era una persona decente y normal, ¿no? Entonces, bueno, es toda una historia fantástica esa. Bueno, pues eso te da de veras para una buena narración en el libro. Sí, 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 sí. sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jennifer. Gracias a ti. Muchas gracias. Ricardo, adelante. Jennifer, mucho gusto. Mucho gusto. La verdad es que estoy muy emocionado. Cuando nos presentaron el libro, quise conocer tu obra y primero leí Lady Di y después me eché Amor Armado. Mm, Y entonces, cuando termino de leer La Viuda, veo algunas cosas en común, protagonistas muy entrañables, por decirlo así. No necesariamente las historias tienen que ver, sino más bien el carácter de los protagonistas son muy especiales, son muy fuertes, les das una vida muy interesante, a pesar de que cada una tiene una historia violenta de alguna forma. ujú, Y eso me llamó mucho la atención porque muy sutilmente nos vas metiendo en los personajes y los haces muy entrañables. Entonces, primero te quería agradecer por esas letras. Me gustaron mucho los tres libros, son maravillosos para mí, me gustaron muchísimo. Y gracias. también hay algunas cositas ahí, ¿no? Como las salvavidas o estas pastillas que son de caramelo, ¿no? Ujú, La otra es, lo otro que te quería agradecer es también por abrirme un espacio para poder conocer una obra de algo que yo desconocía, ¿no? Porque finalmente el arte, cualquier manifestación, pues hay que encontrarla y entenderla, o bueno, no entenderla, sino sentirla. Entonces, cuando empiezo a ver las pinturas, o no sé si sean pinturas propiamente dichas, o todo este arte que hizo Basquiat, se me hace a veces como infantil, pero con mucha fuerza, ¿no? ujú, Esas calaveras que de repente ponía, y con muchas, ¿no? Ponerle los nombres, ponerle algunas cosas por ahí, que también se me hace muy interesante y que hace que como lector pues, me llevara todo el tiempo en tu obra, ¿no? Yo quería agradecerte primero por eso, por las letras, por los tres libros y por eso. Y la pregunta va justamente hacia a los personajes, ¿no? Porque sin ser feministas, sí hay una especie de empoderamiento de las personas en cada una de las obras, ¿no? A pesar de las circunstancias y de las cosas que tienen que vivir en cuanto a cada uno de los libros que te leí. Y en este caso también es interesante cómo tirada hacia las experiencias
las drogas, no sé, la vida nocturna y todo esto, cómo al final Susan se va por la medicina, ¿no? Y termina siendo médico. Entonces, eso se me hace muy interesante porque al final todas las tres historias tienen como que en coincidencia este tipo de cosas, ¿no? No necesariamente son trágicas a pesar de lo que vivieron y salen adelante de alguna forma, ¿no? Eh, es tu línea de escritura, es lo que quieres que se entienda dentro del mismo, dentro de esto, porque eso fue lo que me hizo sentir cada una de las obras, a pesar de las historias, No, es ¿no? muy interesante lo que dices, porque perdón que hable del nuevo libro, pero es que contesta mucho de estas preguntas. Pero Claro, en La fiesta prometida, como es sobre cómo me hice escritora y todo esto, yo, claro que digo, aunque escribo en inglés, es una cosa azarosa y extraña, porque fui a una escuela británica en la Ciudad de México. En esa época no existía la SEP, entonces todo era en inglés. Mis hijos fueron a la misma escuela, pero muy bien, ya es bilingüe, ¿no? Pero no fue mi caso. Entonces, pero digo, tuve una gran influencia de la literatura latinoamericana y la literatura inglesa, no tanto la norteamericana, ¿no? Y entonces, pues tuve mucho contacto con las ideas del surrealismo, ¿no? Y el gran surrealista francés que vino, que es André Breton, que vino a México, ¿no? Y él lo que dice, y eso me quedó así, me marcó muy fuertemente, que él hable. Y eso siempre como que se me quedó muy grabado esa idea. Entonces yo cuando escribo, siempre, y escribo sobre cosas muy fuertes, sí es cierto. Entonces, pero siempre tengo en la mente que estoy entrando por la puerta de la poesía y el reto es no ser miserable. Por ejemplo, en el libro que usted leyó, que se llama Amor Armado, bueno, para mí el reto es cómo voy a escribir sobre las armas, las metralletas, las pistolas, cómo voy a escribir sobre esos objetos con poesía, ¿no? Y sin que sea miserable, ¿no? Y pues es un reto para mí, ¿no? Pero creo que es interesante que lo sentiste eso, ¿no? correcto. Pues nuevamente agradecido. Ahora tendré que buscar tu nueva obra porque no sé. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Verónica, adelante. Hola, buenas noches, Jennifer. Buenas noches. Ahorita que mencionaste el libro de Norman Mailer, se llama La canción del verdugo, la novela, el único libro que mi papá me dijo, todos los puedes leer, pero ese no. Y la historia, y posteriormente hubo una película con Tommy Lee Jones y entonces el ajonjolí de todos los moles, Rosanna Arquette. Fue muy, muy famosa esa película, la trajiste a mi mente e inmediatamente supe que era ese libro. Y respecto a la viuda Basquiat, creo que nos plasmas una época y lo mencionas ahí, Estudio 54 entre ellos, que fue un ícono entonces de la moda, ¿no? Un Nueva York donde de todos los códigos postales querían acudir y entraban y convivían, ¿no? Es una época muy interesante y que nos reflejas cómo encuentras, ahorita dijiste, escribo cosas muy fuertes, y cómo encuentras esa medida de informarnos, lo difícil, ¿no? El consumo, o la promiscuidad, sí, para que podamos seguir leyendo, o sea, creo que lo haces de forma no escandalosa, sino para contarnos una historia, cómo has llegado a hacer esa parte. Pues yo creo que es esto lo que estoy contando un poco. Ahora, regresando a la época, bueno, otra vez, yo estuve en Estudios 54 la última Oh, noche. No lo cuento en La Viuda Basket porque no fui con Suzanne, fui con otra persona. Entonces, no venía al caso que estuviera en este libro. Digo, había muchas razones por la cual tuve que escribir La fiesta prometida. Entonces, sí hay esa escena de la última noche antes de que se fueran los dueños a la cárcel por evadir impuestos, ¿no? Pero yo creo que fue un momento de gran libertad, especialmente gran libertad en el mundo gay, que fue fantástico. Yo creo que casi todas las personas gays de todos los Estados Unidos se fueron a Nueva York o se fueron a San Francisco, ¿no? Donde podían ser aceptados y bienvenidos y abrazados, ¿no? Entonces fue un momento fantástico en ese sentido.
Y sí, mucha droga, mucha libertad. Y luego todo se acabó con el SIDA. Entonces Ujú. fue como un momento, una explosión que duró como del 75 hasta el 84 más o menos, ¿no? Entonces fue una época que acabó trágicamente, Y las, ¿no? Con sí, muchísimas muertas y yo perdí muchos amigos, sí, la sí, sí, verdad. sí, pues fue precisamente en esa época. Y lo Sí. segundo, hay un capítulo, se llama Lucky Strike, Ujú, sí. donde mencionas que Madonna estaba trabajando allí y Ujú. Susan la conoció o después la identificó. Pues Madonna trabajaba como bartender en un bar, ¿no? Y pues siempre estaba en los mismos clubs y por aquí y por allá. Y de hecho, en uno de los momentos cuando Suzanne y Jean-Michel se distancian y siempre se estaban peleando y regresando y peleando y regresando. Y claro, ya después de 1 o 2 años, la situación de la adicción de Jean-Michel se volvió imposible, porque una cosa es la heroína, que es terrible, y se murió de una sobredosis de heroína, pero lo más terrible era la cocaína, porque con eso se volvía muy paranoico, ¿no? Es una droga que produce paranoia y eso es horrible. Entonces, en un momento, él se juntó con Madonna y él fue pareja de Madonna. Entonces, para Suzanne era, digo, no iba a ser la amiga de Madonna, porque Madonna un poco le había robado el novio, ¿no? Ujú. Claro, como mi amiga era Suzanne, pues mi lealtad siempre fue con Suzanne, ¿no? Entonces, hay un cuadro fantástico de Jean-Michel donde están Madonna y Suzanne peleándose con así, con los puños así, que es muy divertido porque él pintó el conflicto de las dos mujeres, ¿no? Entonces, eso está muy bonito. Muy bien. Y eh, nada más como cierre, me da gusto que Susan se convirtiera, o sea, pudiera superar toda esa etapa de locura y se convirtiera en un médico psiquiatra y además que su experiencia la pudiera extrapolar en beneficio de personas que pasaron también por eso. Creo que es un buen corolario del libro. No, es que es una mujer que obviamente admiro mucho. Yo siempre veo La Viuda Basquiat como un libro de amor a Suzanne. Y en La Viuda Basquiat y en La Fiesta Prometida hay dos, repito la misma escena. Entonces, en La Viuda Basquiat estamos en un museo en Basel, en Suiza, en una gran exposición de Basquiat, donde estamos viendo el refrigerador, donde guardábamos todo, porque como el departamento era tan pequeño, no había dónde poner las cosas, entonces todo el refrigerador, ¿no? Las pulseras, de todo, ¿no? Como un closet, más que un refrigerador. Entonces, en ese museo, pues llegamos Susan y yo y vemos el refrigerador que está cuidado por un guardia que tiene alarma, que tiene así como un cordón que no puedes pasar ni tocarlo, ¿no? Y nos quedábamos viendo así como, es el refrigerador, ¿no? Qué locura. No me quedé con nada porque no quería ser un turista en mi vida, digo, coleccionando cosas, ¿no? Sí. Y en La Fiesta Prometida escribo la misma escena y yo le contesto. Entonces hay un momento en los libros en donde se hablan, se comunican, y yo le digo a ella, nadie hubiera apostado por nosotras. Y esa es la verdad, nadie hubiera apostado ¿Qué por edad tenían, nosotras. Jennifer? Pues en esa escena, 50 años, las Ya, dos. Y sí. Jean-Michel hubiera cumplido 50 años. Todos teníamos la misma edad. Sí. Pues muy Entonces yo interesante. ya tenía muchos libros, ya fui presidenta internacional, la única mujer en más de 100 años de ser presidenta, y ella era médica, entonces pues era como, pues eso, nadie hubiera apostado por Claro. nosotras, Pues ¿no? muchas felicidades y muchas gracias. Me gustó porque un libro de capítulos cortos que nos adentra rápido y se termina rápido, nos adentras en un momento, en una historia y en una vida joven pues truncada, ¿no? Porque un éxito que llegó y se fue Sí, demasiado una rápido. tragedia, Sí, sí. así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Edgar, adelante. Hola Jennifer, buenas noches, qué gusto conocerte. Buenas Pues verás, supuestamente soy coleccionista de arte, Ay, qué entre bonito. otras cosas, pero yo no sabía nada de la vida de Jean Michel.
estaba yo bastante interesado con el libro, me gustó muchísimo, me encantó leer Bando. Es una lectura que he disfrutado bastante. Bueno, pues acabó muy trágica su vida, ¿verdad? Y pues así sucede con algunas personas que son muy talentosas, que se enganchan con esas cosas y no pueden salir, ¿verdad? Aunque también, por un lado, digo, bueno, pues se la gozó bastante, aunque sí, para los que vemos desde afuera, vemos que están sufriendo, ¿verdad? Que sufren, que no se bañan, pero a su manera como que se la gozan. Te agradezco mucho por el libro, no tengo preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Claro que sí, buenas noches nuevamente, Jennifer. Fíjate que hay algo bien interesante, dentro de la poca investigación que hice con respecto a Basquiat, fue de que, pues bueno, tu libro le llamaron o decidieron ponerle la vida a Basquiat, ¿no? Siendo que Basquiat, o siendo que en este caso Susan, pues no fue como esposa, ¿no? Que se da por entendido que siendo la esposa, pues es la viuda, ¿no? ¿Cómo llegaste o cómo fue esta conclusión de poner la vida a Basquiat, siendo que pues Susan nunca lo fue, ¿no? O no se consideró como de manera oficial? Pues realmente fue un apodo que le dio René Ricard, que era un poeta importante de ese momento. Am, Escribía mucho en Art Forum, era un crítico, ah, muy amigo de todos, una persona muy brillante. Y cuando muere Jean-Michel, digo, él empezó y luego todos empezamos a decirle la viuda. Y como que fue un apodo que de esos apodos que te llegan, y a mí me encanta que se llama la viuda Basquiat. Am, Me encanta todo lo que tiene que ver con viudas, de todas maneras. Sí, no, es un excelente libro, ¿no? Pero, pues, Pero pues fue un básicamente. apodo que le dio René Ricard. Sí, Ujú. no, y por otro lado, bueno, aquí también, pues bueno, leyendo un poquito ya, aparte de tu libro, pues bueno, se lee o dicen que Basquiat tenía bastantes, o tuvo varias parejas, y con relación a esta parte de las parejas, y siendo que Andy Warhol, pues pareciera que también andaba por ahí, parte pues como que siéndole celoso, o se sentía el celoso porque al igual Andy, pues tenía cierta afición por esta Susana, ¿no? Pero en cuanto a lo No, que... por Jean-Michel. Por Por Jean-Michel, Jean-Michel. sí. Y siendo de esta manera, o sea, ¿cómo eran ellos en cuanto a la parte de la obra? Pues es, Este, lo que pasa es que sí, digo, después de cierto momento, ciertos años, cuando el uso de las drogas se vuelve realmente una cosa totalmente desatada, pues la relación se empieza a deshacer también, porque pues, él está tomando muchas drogas, se mete con personas que ni sabe quién son, ¿no? Esa cosa típica de las drogas que es muy difícil. Pero, por ejemplo, la obra más importante, la más cara, es la obra cuando él estuvo con Suzanne. Es la obra más importante. Y es la única obra donde está una musa. Y en toda esa obra de 1980, 81, 83, 84, un poco 85, pero especialmente 82, 83, 84, que es la época de Suzanne muy fuerte con él, ella está en muchos de los cuadros. Y además le decía Venus, Venus está en todas partes, el símbolo de la S, siempre cuando ve uno una S en todas partes es para Suzanne. A veces pinta una casa y pone la S dentro de la casa porque decía, eres mi casa, eres mi hogar, ¿no? Entonces, definitivamente es la novia más importante por mucho, mucho, mucho. Entonces, pues es lógico que si hay una viuda, es ella, ¿no? claro, definitivamente. Y yo por último, mencionas también que Basquiat tenía como algunos, rituales, ¿no? Tenía ciertas cositas así como los crayones, los pasteles, las pijamas, los juguetes, ¿no? Sí, sí era eso, sí era muy marcado o sí era como muy... Sí, era muy marcado, porque, bueno, esto es un punto importante. Digo, su papá era haitiano, entonces él sabía mucho sobre el vudú. Entonces él hacía estos como hechizos para hacerse famoso y hacerse rico, y bueno, la verdad es que le funcionaron sus hechizos, ¿no? Claro. De lo que yo hablo mucho en La Fiesta Prometida, porque sí sentí que tenía yo que hacer justicia en esto, es que el mundo norteamericano, afroamericano, ha tomado a Basquiat como de ellos. Pero la verdad es que Basquiat es también latino. Su mamá era puertorriqueña. Él hablaba español. Hay mucho español en los cuadros. Él vivió 2 años en Puerto Rico. Y además no se llevaba bien con el papá y se llevaba muy bien con su mamá.
Entonces la afinidad era con la parte maternal de sus padres, ¿no? Y lo que pasa es que el mundo latino no lo han tomado como de ellos. Entonces yo en la fiesta prometida hablo de esto, porque en la Viuda Basquiat, digo, toco eso porque obviamente yo hablaba mejor el español que Jean-Michel, y eso siempre era un poco una competencia que teníamos, pero ya me adentro más en el tema en el otro libro, porque sí me parece que eso no sea, bueno, eso se tiene que como subrayar más, que también es un pintor latino, ¿no? Sí, ya por último, la última pregunta. Pues cuando somos así como jóvenes, cuando estamos en estas tertulias, en estos encuentros entre amigos, pues yo creo que siempre platicamos de nuestras cosas. A lo mejor el que en este caso que era pintor, al igual hizo algo, te entregó algo, te dibujó algo. ¿Tienes algún recuerdo de él vigente? Mm, ah, no, tengo unas fotos que él tomó, que me regaló, pero no se ve nada porque eran Polaroids. Entonces están totalmente negros y no tengo el negativo, porque se echan a perder esas fotos. Ok, pues muchas gracias. Tengo cartas, digo, en esos tiempos escribíamos cartas porque no teníamos correo electrónico y eso. Entonces tengo muchas cartas de Suzanne. De hecho, tengo una carta del día que murió él, que ella me escribió, porque yo estaba en México cuando murió Jean-Michel. Entonces sí tengo cosas, pero así como obra de él, no. Tristemente. Muchas gracias. Gracias. Claro, gracias. Justamente Aldo me ganó la pregunta acerca de si habías conservado algo o algún cuadro de él, y bueno, o algún cuadro de Susan, que ella en alguna época Sí, pues yo tengo un también. cuadro de Suzanne, sí, de hecho, otra vez la fiesta prometida. Yo hablo mucho. Tengo un cuadro, bueno, no sé si ustedes conocen esta historia, pero hay un escritor que se llama William Burroughs, que vino a México en 1951 y mató a su mujer en un bar en la colonia Roma. Ella se llamaba Joan y está enterrada en un panteón en la Ciudad de México. Y Jean-Michel conocía muy bien a William Burroughs y iba a sus lecturas en Nueva York, y Suzanne pintó a Joan Burroughs en el momento en que la mató. Estaban jugando este juego que se llama Guillermo Tell, que ponían una manzana en la cabeza y tiraban. Él puso un vaso de highball, de ginebra. Estaban muy borrachos. Y bueno, pues la mató, le entró aquí el balazo. Y hay muchas fotos y- tremendas de alarma y eso de Joan así en la morgue, así, ¿no? Todavía con el bilé puesto, pero con un bala. Entonces Jean-Michel pintó los cascos de las balas, pintó pintó toda una serie de cuadros sobre el asesinato de Joan. Y Suzanne pintó a Joan así, a punto de recibir el balazo, y ese cuadro me lo regaló a mí. Entonces tengo ese cuadro maravilloso, lo tengo aquí en México. Y, y luego cuando él escribió su libro que se llama Queer, que lo escribió mucho después, entonces la mató en el 51 y Queer lo escribió en el 83, hasta el 83. Y él cuenta que esa mañana pasó por la calle el que afila los cuchillos, el afilador, con el silbato ese, y él bajó con un cuchillo para que le afilara el cuchillo desesperadamente, pero así llorando y llorando y llorando, y no fue hasta que esa noche la mató. Y luego se dio cuenta que ya estaba pasando el luto antes de la muerte, como que era una muerte que él sabía que venía de alguna manera. Bueno, todo eso lo cuento también en la fiesta prometida, porque Bueno, como hay mucho ahí, tejido entre las dos ciudades y además que Jean-Michel haya pintado las balas y toda la historia de Burroughs en México, pues, pues todo eso a mí, claro que todo eso me fascina y bueno, y tengo el cuadro de Joan, que es muy impactante y muy bonito. Ujú. no, pues muchas gracias. Y la otra pregunta que te quería yo hacer es, ¿tuviste contacto con muchos famosos? Ya hablaste de Madonna, de Andy Warhol. ¿Escribirías algo, por ejemplo, de Andy Warhol? ¿Tienes el material y te gustaría escribirlo? Bueno, en la fiesta prometida hay mucho más sobre Andy Ah, ok. Warhol, Entonces, porque sí, hay más.
hay más bueno, hay más como mis historias, porque La viuda Basquiat es esta como historia de amor y tuve que controlar de que no se me saliera de las manos, que tenía que quedarse eso, ¿no? Entonces mis historias no están ahí, pero ya las escribí en este otro libro. ¿Ya está publicado el libro? Sí, sí, ajá, está en Lumen. Ah, bueno, lo vamos a A buscar ver qué les parece. sí, ¿no? Y será motivo de otra Sí, reunión bueno, yo contigo. encantada, definitivamente. Claro que sí. Albert, y no sé si alguno de los compañeros tenga alguna otra pregunta. Sí, ya para ir Ah, cerrando, adelante, Nela, si gustas Nela, ya sí. para... Sí, ahorita que estaban haciendo el recuento de anécdotas, igual no sé si aparezca en el nuevo libro, pero hay una parte en la vida Susan y tú salían de fiesta con sus vestidos elegantes y luego se iban a esa parte donde vendían los pescados y todo, todos los mariscos entonces a mí me da la duda de si se volvió un ritual para ustedes, o sea, si era continuo o si ya y que no la hayas incluido. Pues tengo muchas y hay otras en el nuevo libro, pero sí, ese también fue un poema que también escribí sobre ir después de que todos los clubs se cerraban y no teníamos a dónde ir, pero no nos queríamos ir a dormir y íbamos a porque llegaban todos con sus barcos, con todo lo que habían encontrado, cosas rarísimas, ¿no? En las redes, pulpos y cosas extrañas y no sé, como que Sí, porque teníamos se una ve como muy fascinación con eso. cinematográfico, o sea, Sí. como de una película así muy surrealista esa parte de están saliendo de una fiesta y se van a meter a un lugar súper raro, entonces se me hace muy interesante. Sí, sí, éramos bastante atrevidas y no lo sabíamos en el momento. Nada más viendo hacia atrás dices, ay, pues sí, eso lo Y bueno, hacíamos. Padre. ya para Espérame, cerrar, nada más tantito, Albert. Yo nada más quería hacer otro comentario justo de lo que hablaron de que tú hablas muy bien español. Y yo, dentro de las cosas que subrayé en el libro, aquí en la página 165, justamente dices, no le agradó que una chica blanca hablara español también. Y eso es de las frases que yo había subrayado porque Sí, me llamó mucho la atención. Nada más era el sí, comentario. sí. y bueno, pues como bien decía, tú si pudieras resumir lo que viene siendo la relación entre Susan y Basquiat, ¿cómo la podrías tú resumir en una sola frase? Pues yo creo que una relación muy cariñosa de dos personas muy jóvenes, porque eran como un Romeo y Julieta, digo, tenían 20 años, eran muy chiquitos y para algo muy maltratado por sus padres. Entonces yo creo que también se encontraron porque el uno lo reconocía en el otro, ¿no? El abuso paternal, ¿no? Y luego una relación destruida por las drogas, ¿no? Y un poco la fama de él, ¿no? Sí, Pero pero bueno. más que nada las drogas, ¿no? Pues qué fuerte. Y bueno, otra cosa que se nos había olvidado es que, por ejemplo, nosotros en nuestro club funcionamos en Ujú. un 90 por encuentro de manera presencial para desayunar y platicar con los autores. Pues te hacemos la invitación desde hoy para que en un próximo desayuno, pues bueno, seas una de nuestras autoras invitadas para que podamos platicar contigo ahora que estás en México y sobre todo para que podamos tener también nuestro libro, pues firmado por ti. Entonces, Bien, ojalá y por ahí te escribimos para poder acordar un desayuno y para nosotros sería un verdadero gusto que nos ya, a mí acompañes. también me encantaría. Gracias. Perfecto. Y pues bueno, ya nada más la foto del recuerdo de los que tengan su libro en la mano, de mientras de manera virtual, para... Y aquí va la primera, una, dos y tres. Ahí está. Pues muchas gracias y gracias a todos los que nos Gracias. Buenas acompañaron. Buenas noches, noches. Jennifer. Muchas Buenas noches a gracias. Buenas todos. noches, gracias. Buenas, Gracias, linda noche. Adiós, igualmente. adiós, buenas Gracias, buenas noches, noches. Cano.